Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a quien nos esté mirando en este momento. Hoy es el día 26 del paro nacional en Ecuador, que comenzó por la derogación del decreto ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, ya que los pueblos y nacionalidades consideran que el aumento del diésel afecta al transporte, producción rural, alimentos y en general a todos los niveles de vida. Hoy también el gobierno de Daniel Noboa suspendió la señal de radio Ilumán, una radio comunitaria con más de 20 años en Imbabura, que ha estado cubriendo el paro y la militarización en la región. También el 12 de octubre suspendieron el canal de televisión TV Mix, fundamental para la comunicación comunitaria y defensa de los derechos indígenas, con una antigüedad de 20 años. Que tenía de transmisión. Estas medidas vulneran la libertad de expresión y el acceso a la información. Es por eso que desde este espacio de medios libres de la Vía Yala realizamos el segundo cadenazo en apoyo al pueblo ecuatoriano para contrarrestar la narrativa oficial que criminaliza a los movilizados, entre otras cosas llamándolos terroristas, y que trata de ocultar estas movilizaciones que se dan sobre todo en la provincia de Imbabura. Nos encontramos en este momento y agradecemos la presencia de la compañera Marta Turrequez, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC. Muy buenas tardes, Marta. Eh, Te agradecemos que nos puedas acompañar y te dejamos la primera pregunta para que nos cuentes qué es la UNORCAC, qué es la FISI, qué es la CONAIE y en realidad cómo se organizan los pueblos y nacionalidades en el Ecuador para que nosotros desde todo el continente podamos comprender cómo se dan estas movilizaciones en el plano de estas organizaciones. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me presento, soy la vocera de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAG. En esta oportunidad, un poquito para dar realce a lo que significa nuestra organización. Es una organización a nivel cantonal de la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi, con, que abarca en este sentido 48 comunidades que son de hecho y derecho, y tenemos también organizaciones que están agrupados a través del Comité de Mujeres de UNORCAG y las juntas administradoras de agua potable y de riego. En ese sentido, la estructura de la UNORCAG tiene su base o está anclado a la Federación Provincial FICAPI y también a nivel nacional a la FENOCIN. Esa es nuestra estructura organizativa, tanto cantonal, provincial y nacional. ¿Cómo es la organización? A nivel de Ecuador tenemos organizaciones que tienen y abarcan a pueblos y nacionalidades de territorios que están vinculados en costa, sierra y Amazonía. La CONAIE pertenece justamente también a una organización grande que abarca a pueblos y nacionalidades, que reconoce justamente su lucha en tema de territorios y en tema también en tema del reconocimiento de su identidad y del agua. Y también tenemos a la Ecuarunari, que también es otra organización, y también la FEI. Son algunas organizaciones que vinculan justamente el reconocimiento de los derechos a los pueblos y nacionalidades, el derecho de nuestros campesinos, a los afroecuatorianos y sobre todo también a toda la ciudadanía. En ese sentido, se ha marcado la lucha en distintas épocas y gobiernos también, el tema de los movimientos indígenas a nivel de Ecuador. ¿Cuáles y cómo nos organizamos? Una buena pregunta. Muchas veces nos cuestionan y también cuando estamos en resistencia y cuando se toman las decisiones, nos indican que a nosotros nos cuestionan que estamos financiados por grupos que no están dentro de nuestros territorios, a la cual un poco explicar el proceso organizativo. Nosotros, como mencionaba al inicio, caso específico de la UNORCAG, tenemos 48 comunidades, tenemos grupos organizados. En ese sentido, cuando hay medidas que nosotros vemos que están afectándonos a nuestras comunidades y sobre todo también como abarcamos a campesinos e indígenas del cantón, se hace un proceso de socialización en este cual se hace una asamblea general
en la cual se da a conocer todas las políticas que se nos viene a nivel nacional y cuáles son los riesgos que se nos vienen con estos decretos o las leyes. En ese sentido, las comunidades, a través de sus vocerías, que son también sus dirigentes, toman y generan lluvia de ideas y generan unas resoluciones colectivas. Y estas resoluciones colectivas son plasmados para el Cabildo Central de la UNORCAC, en este caso representada como vocera oficial mi persona. Entonces, en ese sentido, es un mandato colectivo en la cual damos a conocer a todas las instancias nuestros propósitos y también sobre nuestras luchas y el por qué es importante reconocernos que somos hombres, mujeres, campesinos, que estamos día a día sujetos a muchos cambios en la cual las medidas del gobierno al hacer este tema de la eliminación justamente nos afectan directamente al diario vivir de nuestras familias. Diario vivir porque muchos de nosotros ni la canasta básica está contemplado a la realidad. Entonces, en ese sentido, se ha levantado nuestras comunidades, se han dado este giro importante a nivel nacional y estamos en pie de lucha en este momento. Muchas gracias, Marta. Hay una cuestión que nosotros vimos el día 15 con una movilización muy grande, bueno, en la provincia de Imbabura, pero además en Quito, y con jóvenes estudiantes que se habían empezado a levantar en la universidad. Ese día fue un día de mucha represión. Perdón, el día 14, el día anterior. El 15 se da la reunión con con dirigencias de la CONAIE y con el gobierno. Y a partir de allí el discurso oficial es que se había levantado el paro. Horas después vemos que desde las bases, desde las asambleas y también la misma CONAIE indica que nunca los llamaron a una reunión y que no se había levantado el paro, que el paro sigue. Entonces, por ahí nos gustaría que nos explique eh, cuáles serían las formas en que el gobierno tendría que llamar a un diálogo, teniendo en cuenta que hasta ahora se niega, por lo que vemos el presidente o las altas autoridades, a llamar a un diálogo, y cómo esperan ustedes que sean esas instancias, ¿no? Si simplemente es firmar una documentación donde se abren mesas técnicas o qué es lo que esperan ustedes con esta lucha. Nosotros estamos claros cuál es el por qué nos levantamos y digo levantamos, hicimos un levantamiento de voz en donde estamos reclamando el tema de que sea reconocido adecuadamente y no sean afectados nuestras familias con esta eliminación del decreto del 126, en la cual justamente eliminan el subsidio que muchos de nuestros campesinos y campesinas, si estamos hablando, por ejemplo, de productores pequeños, no estamos hablando de productores grandes, ¿no? En general, en Cantón Cotacachi tenemos agricultores que están vinculados sobre todo con el enfoque de agricultura familiar y campesina. Son pequeños huertos que día a día producen y estas son compartidas justamente en las ferias. Tenemos un sistema económico circular que nos permite justamente analizar todas estas situaciones. Entonces, al momento que se limitan, por ejemplo, las comunidades no son cercas a las ciudades del Cotacachi, y eso es un ejemplo que pongo solo en este territorio, y esta es afectación a nivel de todas las provincias y en todos los territorios del Ecuador. Si nosotros que hablamos de una agricultura vinculado a la agricultura familiar campesina, el flete que le corresponde no es la misma. Entonces, eso es ya una afectación directa en este caso al productor. Claro, en este caso, los consumidores toca también elevar el precio. Entonces, ya es una afectación del productor al consumidor. Pero con las medidas que justamente mencionan que no va a haber afectación en el alza de la canasta familiar, no sé en qué parámetros lo están analizando desde el gobierno, pero nosotros hemos tenido, imagínense que se ha contemplado en los últimos momentos, hay familias que están sobreviviendo con 90, 80 mensuales como salarios mínimos, entonces ni siquiera estamos llegando
al porcentaje que supuestamente tenemos de los 450 que está establecido a nivel nacional como salario mínimo para las familias. Entonces, esa es la realidad en la cual se ha analizado y afecta, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando desde ese tema, nosotros también indicamos. Ha habido algunas represiones muy fuertes, si iniciamos con la fecha 22 de septiembre, tuvimos el otro episodio más fuerte, sobre todo en la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi, es el tema del 28 de septiembre, donde aquí sí puedo decir que fue un asesinato directo por parte del Estado a nuestro compañero líder, hermano, que vivía en nuestras comunidades, que tenía toda esta sabiduría y fue en este momento asesinado. Y si no hubiera habido los videos de las evidencias, créame que hubiera pasado en silencio. Entonces, en ese sentido, nuestras personas, nuestra gente, nuevamente se retoma con más fuerza este tema. Y ahí mismo, con la fecha 14 justamente tuvimos otro episodio más fuerte. Fue un masacre completo en el cantón Otavalo y todos los sectores que estuvimos en resistencia. ¿Y qué pasó ahí mismo? Ahora tenemos una segunda víctima, que ahora estamos Cotacachi con un fallecido, Cantón Otavalo con un fallecido y tenemos sin números de heridos, solo por mencionarle, hasta ahora tenemos solo en Cantón Cotacachi registrados desde heridas leves y heridas graves y en estados críticos de 104 personas. Entonces, en ese sentido, como al momento que ya nos llaman a esta mesa de diálogo, en la cual yo no lo interpreto como ya una mesa, sino más bien una reunión de acercamiento para proponer 5 temas importantes, que es la primera, el tema del decreto, la eliminación de este decreto. ¿Sí? Y la otra es el tema de la liberación de los 12 compañeros que todavía siguen presos y están procesados por terrorismo. Caso que también, o sea, no es que sean nuestros compañeros terroristas, son compañeros agricultores, son artesanos, son músicos y son jefes de hogar que están afectando directamente de manera psicológica a todas las familias que están vinculadas con los detenidos. Igualmente, hemos estado solicitando la reparación, una atención integral a las familias de los fallecidos y de los heridos. El otro tema también es que los líderes y dirigentes somos procesados judicialmente. En este sentido, también hemos solicitado que se considere el tema de los archivos de nuestros procesos que estamos en este momento realizando. Entonces, son puntos y lo otro también que se planteó justamente el tema de poder trabajar e instalar las mesas técnicas, pero unas mesas técnicas en las cuales sí, en base a la realidad que tenemos como territorios, podamos justamente trabajar adecuadamente y estas focalizaciones o condonaciones que menciona el gobierno puedan ser llegados adecuadamente a nuestra población. Entonces, son los 5 puntos que se han tratado dentro de esta reunión. Y nosotros también hemos mantenido que para una mesa de diálogo estamos conscientes de que debemos ceder y ceder. Por eso es un proceso de diálogo, ¿no? Pero dentro de este proceso de diálogo también, como UNORCAG y como vocera, mencioné que debe ser importante tener las garantías necesarias. ¿A qué me refiero a las garantías? Que debe existir un mediador que no sea ni del gobierno, a favor del gobierno ni a favor de las organizaciones, sino que se y busque una instancia adecuada de organismos internacionales que ya anteriormente lo han hecho y también puede ser desde la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se solicitó de esta manera y también unos acuerdos mínimos que se puedan generar en una acta de ayuda, memoria, en tal caso le podríamos decir, de esa reunión para iniciar ya con el proceso de diálogo. Entonces, eso pasó el día 15 de octubre, que estuvimos también en la ciudad de Otavalo, nosotros también como un ORCAC fuimos invitados con poca reducción de cupos, eso sí les quiero mencionar, nosotros al ser una estructura fuera de la FISI, a nosotros nos generaron un cupo mínimo, pero sin embargo también por estar en esta resistencia y hemos estado también en la lucha y exigiendo también todos nuestros derechos, también hemos estado presente en la mesa. Eso es lo que podría manifestar en este momento. Muy bien. Algo que por ahí es importante que nos cuentes es cuál es el rol de las mujeres en el sostenimiento
de 26 días de paro, ya que este paro, a diferencia de los del 2019 y del 2022, es mucho más largo. ¿Cómo se hace para sostener esos 26 días? Y finalmente que nos respondas cuál es la opinión de la mayoría de los movilizados respecto de la consulta del plebiscito que quiere hacer Noboa respecto de modificar o no la Constitución, que sería a finales de este año. Con la primera, en cuestión del rol de la mujer, creo que las mujeres somos ese eje principal en todo el tema de las movilizaciones también. Muchas veces no son visibles en la lucha, o a veces cuando hay este tema de que están nuestros compañeros, pero ellos están pendientes de la alimentación, están pendientes de si cuando hay enfrentamientos, han estado pendientes de los heridos, de que poder proveer todo lo necesario en la parte logística. Muchas veces eso no se ve desde afuera, ¿no? Más bien ha sido siempre invisibilizada el trabajo o el rol que le hacen las mujeres, pero ellos son el motor también dentro de todo este proceso. Pero con eso tampoco es que seamos criminalizadas, porque ha habido también directamente en este momento una compañera que está en su mayor tiempo de estos 26 días en la cocina y le llegan una notificación de supuesta paralización de servicios básicos, cuando la compañera lo único que en este momento está haciendo es una ayuda dentro de la coordinación de la cocina, dentro de la coordinación de las medicinas, dentro de la coordinación con el tema de poder llegar con las brigadas a las comunidades. Entonces, es algo injusto también de esta manera como nos ven el gobierno a las mujeres que somos líderes también en todo este proceso. Ahora, con el tema de la consulta, creo que son opiniones muy diversas, pero como menciono, creo que hay una factura que sí debemos reconocer, que la lucha que estamos realizando nosotros justamente es por la no constituyente en este momento. Con este nuevo también nosotros tenemos un análisis que está en peligro, sobre todo nuestros derechos colectivos como pueblos y nacionalidades, que no ha sido tampoco una lucha de hoy día, ¿no? Sino más bien ha sido una lucha histórica de los años, desde 533 años que vienen en resistencia a nuestros movimientos indígenas y se ha ganado poco a poco nuestros derechos. Si hablamos nosotros en las constituciones iniciales, ni siquiera las mujeres éramos conocidas. Sí, hablando de manera general, mestizos, indígenas y afros como mujeres ni siquiera éramos consideradas como ciudadanas. Y más aún cuando somos de pueblos y nacionalidades, teníamos doble vulnerabilidad o doble reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, eso también han pasado muchas compañeras líderes que han dado su voz y han mencionado que también somos seres humanos, también somos pensantes y somos el eje principal también en la motriz económica de todo el sistema económico de los países, de los territorios y comunitarios. Entonces, creo que esas luchas sí hay que reconocerle. Y en ese sentido, para nosotros, el tema de que se esté cuestionándose los procesos de los derechos colectivos es una amenaza completa para nuestros ciudadanos, sobre todo para nuestras comunidades y territorios también. Hemos ganado y hemos avanzado en estos derechos y no debemos permitir el retroceso de estos derechos que hemos conseguido con la lucha y la sangre de nuestros compañeros que ya se han adelantado. Algo que también nos interesaría saber, conocer, es la cuestión de cómo se da, más allá del anuncio del gobierno que el paro había terminado y del anuncio también de cierto grupo de la dirigencia, cómo se da esa noche en las asambleas, en los distintos lugares, la decisión de continuar con el paro. Y que nos cuentes en este momento qué es lo que se viene hablando, ¿no? Continuar hasta cuándo, continuar en qué términos, ya que desde el gobierno vemos que sigue habiendo una falta de, ¿cómo sería? Una falta de interés respecto del diálogo, ¿no? Y vemos también situaciones de discriminación, situaciones de criminalización, y tampoco que se incluye a las otras poblaciones como los afros o los montubios, vos me dirás, que también están en este paro, ¿no? Pareciera que simplemente son comunidades indígenas de Imbabura. Pero bueno, contanos vos cómo es. En realidad, la lucha debería ser para todos, ¿no? Sin embargo, en este momento sentimos que también las estrategias
políticas y comunicaciones que ha generado el gobierno ha hecho que también las mismas bases nos hayamos debilitado, ¿no? Con eso no quiere decir que hayamos perdido nuestros principios como pueblos y nacionalidades. Sin embargo, las estrategias, por ejemplo, el darles a ciertos bonos, el generar ciertas maquinarias, y además también muchos de nuestros compañeros ya indígenas tienen capacidades en tema de profesionales que tenemos con muchas capacidades en diferentes áreas y los cuales también están vinculados directamente también dentro del Estado, ¿no? Del gobierno. En ese sentido también ha hecho que todos estos aspectos hagan una división dentro de los movimientos indígenas y existan, ¿no? Estas rupturas. Entonces, en ese sentido, al no tener una claridad de vocerías, hace que también los movimientos se debiliten. Sin embargo, las asambleas. Sin embargo, el rol del trabajo que ejercen nuestros pueblos están vivos, están en este momento. Entonces, con este reconocimiento y todos los roles que se viene realizando, para nosotros, y como vocera puedo mencionar, no puedo pensar individualmente como Marta, ¿no? En este caso, sino que dentro de una mesa de diálogo, por ejemplo, tiene que ser consensuado de manera colectiva y ese consenso es la que se debe plasmarse en estas mesas de diálogo. Entonces, cuando mencionan que existe el paro, que termina el paro, era no consensuada con las bases. Entonces, en ese sentido, eh, muchos de nosotros también como dirigentes, había un poco también de tensiones internas con las demás organizaciones que estuvieron presentes, en la cual no se llegaron a los acuerdos como deberíamos haber efectuado, ¿no? Entonces, eso es también aprender también dentro de estos procesos como organizaciones y que debemos también sentir que quien nos ampara, quien nos respalda a nosotros y quien nos da las fuerzas son nuestras bases. Y si nuestras bases no se sienten seguros de lo que nosotros como dirigentes estemos transmitiendo, ellos tienen toda la potestad también de no reconocernos como líderes. Entonces, eso es lo que pasó en este momento y entendería que nuestras bases, muchos de ellos continúan, empezaron frente al último pronunciamiento que realizó por parte del gobierno. Este genera una tensión muy fuerte al nivel de todos los sectores y territorios y empiezan a generar sus propias asambleas y deciden continuar en el clamor. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones que sí es puntual. Porque si al momento que se alza el paro, ¿cuál es la garantía? Sobre todo de los 12 detenidos que están todavía en proceso y hoy día supuestamente existían las audiencias y no sabemos cuál va a ser el resultado. El otro tema también, si no se lanza el tema de levantarnos el paro, ¿cuál es la garantía de generar las estrategias adecuadas sobre el decreto? Porque nosotros hemos solicitado también que el decreto 126, si bien es cierto, hay un pronunciamiento por parte del gobierno que no va a ceder en el tema de la eliminación, pero debería existir una respuesta al clamor que estamos realizando como organizaciones frente a este pedido. En ese sentido, es que no hay una claridad de respuesta y por eso las bases se sienten que no se ha escuchado el clamor de esta lucha y deciden continuar en tema de resistencia en los puntos estratégicos que hasta el momento se han mantenido. Muchas gracias, Marta. Despedimos a Marta. Tú, tú que res, tú que eres presidenta de la UNORCAC, le agradecemos por compartir su palabra y la fuerza organizativa del pueblo de Cotacachi. Desde Medios Libres de la Via Yala, reafirmamos nuestro compromiso con las voces que defienden la vida y los territorios. Los invitamos a sumarse y difundir este segundo cadenazo continental para romper con el cerco mediático y acompañar al pueblo ecuatoriano en su lucha por la dignidad, la vida y que va en contra de las medidas de ajuste del gobierno de Daniel Noboa. Marta, le dejamos un minuto para que diga lo que usted quiera comunicar a los pueblos del continente, ¿no? Porque no sabemos dónde van a ver y quiénes van a transmitir
esta entrevista. Antes de olvidarme, sí quiero solidarizarme con la radio comunitaria Radio Ilumán. En realidad eso es cortarnos nuestra voz, es cortar toda nuestra información comunitaria. Son años que hemos tenido esta vinculación, las comunidades con esta radio, y es lamentable que nos quieran desinformar y solo tener canales oficiales del gobierno y desinformando a la ciudadanía. En ese sentido, la lucha sigue a pesar de todas las estrategias que se vayan realizando. Nosotros somos unos pueblos unidos cuando hay que conseguir algo con dignidad también. Y en ese sentido, más bien a quienes escuchen, si son ecuatorianos, ecuatorianas, también sumarse a esta gran lucha, que la lucha no es solo de hoy día, sino también en los que nos vienen. Hay grandes desafíos en la constituyente. Es necesario revisar adecuadamente, pero en el momento actual que estamos con el gobierno no es confiable y en ese sentido no nos garantizan los derechos adecuados para nosotros como ciudadanos ecuatorianos. Y a los demás, que la lucha siempre ha sido lamentablemente de esta manera. eh, cualquier resultado, cualquier derecho que se ha conseguido ha sido en base a esta lucha y debemos continuarlo de esta manera y fuerza, y es lo que en este momento necesitamos también y transmitir a nuestros hombres y mujeres de las distintas comunidades que nos están escuchando, de las organizaciones, que que la unión es la única herramienta que nos hace más fuertes y divididos no vamos a lograr. Entonces, mi mensaje es que nos sigamos uniéndonos todos los pueblos y territorios para la defensa de todos nuestros derechos colectivos, nuestros derechos de la Pachamama, nuestros derechos al ambiente, al agua, todo sea reconocido y continúe en el avance de todos estos derechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este segundo cadenazo. Los invitamos seguramente la semana que viene a participar en un tercer cadenazo. Gracias, buenas noches, buenas tardes.